Entre los estrenos de la semana que viene va a haber una película más que interesante que seguramente va a dar muchísimo que hablar, sobre todo por la originalidad de la propuesta. Estamos hablando de Abayay, El hombre sin miedo, y claro, tenemos invitados muy especiales, Moni, hoy. Es así, Juanpi, todavía no se ha estrenado y ya está generando mucha expectativa. No va a pasar inadvertida seguramente esta película, que se va a estrenar el próximo jueves, el 23 de junio, y tenemos aquí en nuestros estudios al director, a Fernando Espiner, a dos de los actores de esta película, a Claudio Risi, bienvenido, a Pablo Cedrón. Una película maravillosa, realmente. La vi, me encantó, no va a pasar inadvertida. Se puede decir realmente que vuelve el western a la Argentina, o es que en realidad nunca se ha hecho esta película con estas características así, filmada íntegramente en escenarios naturales, en los valles calchaquíes, captando la esencia de cada uno de los momentos. Pero vamos a darles la bienvenida y que lo expliquen ellos. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí existe antecedentes en el cine argentino de este cine. Está muy entroncado en nuestra tradición, como películas como Pampa Bárbara de Hugo Fregonese y Lucas de Mare, y mismo Juan Moreira de Leonardo Fabio, uno de nuestros grandes directores. Así que retomamos un género que existe en nuestra historia. Estamos hablando del 70 y pico. Es cierto, estamos hablando del 73, exactamente, de Juan Moreira, y de los 50 de Pampa Bárbara. Pero bueno, estamos hablando de los grandes exponentes de ese género que nosotros intentamos retomar con esta película, Abayay, El hombre sin miedo, que está basada en un cuento de un gran escritor argentino, Antonio Di Benedetto. Iba justamente a eso, ¿no? Me parece que también es muy importante destacarlo. Hablamos realmente de un gran escritor, el autor de Sama, entre otros libros, un libro realmente, una novela brillante. Yo les quería preguntar sobre todo a los actores si tuvieron la oportunidad de leer el libro, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias a veces que hay. No, yo no he leído el libro, No, me aboqué al libro que me dio Fernando y a desarrollar eso, ¿no? Hay un desprendimiento, entiendo, del libro original, que es donde Fernando se apoya para desarrollar esta enorme historia. Donde tu personaje va creciendo a lo largo del transcurso de la película, que empieza siendo muy pequeño y que va tomando mucho protagonismo, y como te decía antes, muy malo estás realmente en la película. ¿Te gusta hacer ese tipo de personajes? ¿Lo disfrutaste? Es muy divertido hacer de malo, porque es más liberador. Porque de bueno uno anda haciendo por la vida todo el tiempo, porque por las circunstancias propias de la convivencia, el hecho de tener que cumplir con las reglas de urbanidad, aquí puede romperlas uno. Entonces es muy liberador, es muy divertido hacer de malo. Sí. Fernando, en la elección de los personajes, en mi caso obviamente tuviste mucho que ver, hiciste el guión y dirigiste toda la película. ¿Viste algo en ellos para cada uno de los personajes o dijiste son buenos actores y seguramente lo van a hacer bien? No, vengo pensando en esto hace mucho. Este es un proyecto que deseo hacer hace muchísimos años, así que vengo pensando en los protagonistas de la película desde siempre, porque es algo fundamental en una película, y vengo pensando en ellos por la característica puntual de cada uno, pensando en los personajes, así que estoy contento de que la coyuntura nos ayudó y que pudieron estar en la película y entregar todo lo que entregaron, que se ve en la película, ¿no? Pablo, a veces las grandes películas tienen también sus consecuencias, y en este caso hacen también una presentación formal de un actor. Vos tenés una trayectoria realmente brillante, pero tal vez nunca habías tenido un protagónico tan claro como este, o al menos pocas veces, ¿no? Yo te quería preguntar cómo fue la construcción del personaje y cómo llevaste a cabo ese protagónico tan claro de Abayay. Bueno, a mí me pareció, en primer lugar, yo conocía al autor, me había gustado Sama, la novela me pareció extraordinaria, tiene esas características que yo no recuerdo bien de qué se trata, pero sí recuerdo muy claramente la sensación que me dejó todavía, como si lo acabara de leer. Es que es más importante el lenguaje que el argumento. Desde ya, eso no pasa siempre. Sí, absolutamente, es el lugar donde te coloca una novela, un relato de ese tipo. El libro lo había leído, pero no me había llamado especialmente la atención, sino mucho tiempo después, cuando ya él me dio el libro cinematográfico, lo volví a leer, lo recordé que sí, que lo había leído, bueno, consideré que yo podía hacerlo. Conozco mucho
he vivido mucho en el campo de chico. Estuve, cuando era chico hice distintos tipos de tareas, a veces tareas rurales. Conocí las distintas formas de personajes que hay en el campo, no solamente el peón rural, sino porque está el domador, también está tipos que se dedican más a carnear. Bueno, todo ese conocimiento, más yo he tenido una gran pasión de chico por todo lo nacional, siempre leer, ¿no? La literatura, la historia, y leí muchísimo acerca de los gauchos. Martín Fierro, Hormiga Negra, Juan Moreira y otros muchos muy desconocidos porque eran literatura de muy mala calidad. Y yo en aquel momento no sabía discernir cuál era buena o cuál no. Novelas de bolsillo leí también. Y bueno, a mí me gustó saber que estaba Ricci, que estaba Nazareno, que estaba... bueno, me pareció interesante y yo consideré que podía llegar a hacerlo y me gustó la oportunidad. Creo, después yo me fui dando cuenta que a medida que lo hacíamos es que yo tenía, sin darme cuenta, como el objetivo de hacer un personaje así en algún momento de mi vida. Y justo se dio la coincidencia. Sí. Y la verdad es que me gustó muchísimo hacerlo así. Fernando, ¿y fue para vos un desafío? La última película que se hizo de género fue, como hablábamos, en el 73, 2011. Decías, ¿tuviste miedo de empezar con este proyecto, es decir, hacer una película de este género, de estas características, en este lugar, así filmada? ¿Fue como lo pensaste? ¿Salió todo así? Bueno, la verdad es que entendía que se trataba de un desafío y que tenía muchos riesgos. También sabía que la única manera de asumirlos era trabajar, buscar. ¿Cuánto tiempo de filmación? Hace 20 años que deseo hacer la película. Estuvimos mucho tiempo preparando, tuvimos un periodo de preparación muy importante. Luego la película la resolvimos en un tiempo récord de 6 semanas de rodaje, pero también con mucha preparación en el lugar, con un vínculo con los indios Amaicha, con los que construimos decorados, establecimos un vínculo laboral y cultural y afectivo muy importante. Así que bueno... el set de filmación se instaló allí. Nosotros filmamos en los valles calchaquíes, alrededor de Amaicha del Valle, que es la localidad donde estábamos alojados, en una serie de locaciones secretas que los indios nos llevaron a conocer, y entonces construimos caminos para llegar hasta esos lugares. Así que fue una experiencia inolvidable, digamos, es la película de mi vida en algún sentido después de tantos años, y estoy muy orgulloso del resultado y de todo el recorrido. Tuvimos mucha suerte y en el cine eso es algo importante, y ahora sentimos que tenemos una peli de la que nos enorgullecemos, ¿no? Vamos a contar un poco cómo es la historia, ¿no?, de la película. Se trata de un gaucho, Abayay, que es un gaucho con algunos problemas, bastante controversial, hasta que ve a un niño, ¿no? Es así, son las imágenes que estamos viendo, y precisamente tenemos al mismísimo Abayay, a Pablo Cedrón, que se pone en la piel de este gaucho que al principio es malevo, es muy malo, hasta que comete un asesinato, y ahí es como que se capta esa escena que se ve quizás en ese instante, ¿no?, el arrepentimiento de todo lo que has hecho antes, que no te importaba más lo que querían robar o el dinero y demás, y te dejaste llevar. Un quiebre importante. No estamos contando toda la película, eso se puede decir porque es parte de la sinopsis, ¿no? Por supuesto. No quiero contar todo lo que pasa porque es lo que estamos viendo. No, muy bien. No, lo del mayordomo es mentira, ¿no? No era ese, ¿no? Ahí está. Que decías que era un personaje que querías hacer, y que quería que cuentes, Pablo, cómo fue ese cambio, porque de hacer de alguien realmente malo, que se arrepiente, ¿por qué? ¿Por qué ha decidido el personaje cambiar totalmente?